Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, mis queridos hermanos, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, ahí donde están las bienaventuranzas, donde está el sermón del monte. De ahí vamos a extraer 3 versículos y vamos a estar, de hecho 4, 17, 18, 19, 20, ¿verdad? Vamos a estar Mateo capítulo 5, versículos del 19, del 17 hasta el 20. Vamos a la palabra del Señor y es la medida de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos ver, los rangos, lo que Cristo espera de nosotros, no lo que otras personas esperan de nosotros, no lo que otros dicen de nosotros o las exigencias de tal denominación, de tal pastor, sino que qué es lo que Jesucristo dice, qué es lo que nosotros podemos hacer, a qué nosotros estamos llamados. Eso es lo que vamos a tocar este día. Así es que vamos a la palabra del Señor y vamos a leerla. Les repito el texto, Mateo capítulo 5, versículos del 17, vamos a leer hasta el 20. Así es que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga esto, leamos todos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, versículo 20, y ponga mucha atención a porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, oiga bien, no entraréis en el reino de los cielos. Repita eso. Vamos a repetir el versículo 20, por favor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Padre, por la salud que nos has dado, Señor, y por todas las situaciones que hemos enfrentado. La vida nos ha ayudado a comprobar que tú siempre estás con nosotros. En medio de cualquier situación, siempre tu mano poderosa ha estado con nosotros, Padre. Gracias, te damos por eso y eso nos hace sentirnos tranquilos nosotros frente a cualquier cosa, Padre. Oro por cada uno de los hermanos, Padre, que ahora está conectado, por los que van a ver después este video, que tu Santo Espíritu les guarde y ahora nos ayude a todos a entender un poquito más de la palabra del Señor. Nos ajustamos a tu palabra, nos ajustamos a lo que tú nos vas a enseñar. Que tu Santo Espíritu, te suplicamos, tome el control, Padre. Pongo a mi familia allá en El Salvador en tus manos, ponga a todos mis hermanos en tus manos, Señor. Obra, sana, protege y bendice, te lo imploramos, Padre. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el Señor Jesucristo, uno de sus títulos es el Mesías. Por eso es que el nombre de él no era Jesucristo, sino que eso es Jesús el Cristo, porque el Cristo era la persona que estaban esperando, el Mesías Redentor, que Israel estaba esperando, porque siempre Israel esperaba a alguien que Dios iba a mandar, que los iba a liberar de los reinos que los estaban oprimiendo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, él sí se mostró como un libertador, pero que no fue captado así, porque Israel esperaba un libertador físico, material, que los liberara de la opresión del momento, que era el Imperio Romano. Entonces no fue así porque Cristo vino a hacernos libres de la opresión del pecado. Nos vino a hacer libres de muchas cosas, nos vino a enseñar quién era nuestro Padre, qué tipo de hijos éramos nosotros, y nos vino a enseñar el poder del
Padre en nosotros y el poder de Él en nosotros. Nos vino a enseñar que todo aquel que cree sería quitado de la condenación y que su nombre estaría inscrito en el libro de la vida, y que aquí, mientras nosotros estemos en esta tierra, estaríamos gozando de la compañía de Él por siempre, y que el Espíritu Santo estaría en nuestro corazón, como lo dice 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo vino a mostrar más situaciones espirituales que materiales. Y cuando Él dijo, mi reino no es de este mundo, ahí se quitaron todas las esperanzas que tenían la mayoría del pueblo de Israel de que Jesucristo fuera su Cristo. Entonces, pero el Señor Jesucristo cuando se enfrentaba a todas las personas, no les hacía las cosas fáciles. Y el capítulo 5 es un ejemplo de eso. Yo quiero invitarlo a que usted pudiese leer despacio este sermón del monte y usted pudiese darse cuenta que siempre la medida que Cristo ponía para las personas que querían seguirlo era mucho mayor de lo que la ley establecía. Entonces, ¿por qué? Porque todos los que siguiésemos a Cristo, todos los que creyésemos en Él, ya no íbamos a tener la ley únicamente como soporte y como luz y como guía, sino que íbamos a contar con un poder que nos iba a hacer mejores, iba a ayudarnos a tener logros mayores. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se puso enfrente de todos, les dijo, oiga el versículo 17, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Cuando se habla de la ley y los profetas, se está hablando del conjunto de leyes y de escritos de los profetas. Lo que se conocía como la Torá era lo que los profetas, el pueblo de Israel guardaba. Y cuando la Biblia habla de las escrituras, no habla del Nuevo Testamento, sino que lo que estaba escrito en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Por eso es que cuando usted lee el Nuevo, hay detalles que usted tiene que ir a buscar al Antiguo Testamento, porque están relacionados. No vino uno a abrogar al otro, sino que son complementos uno de otro. De hecho, el Antiguo Testamento prácticamente es el diccionario del Nuevo Testamento. Usted no puede hablar del Nuevo Testamento y pretender entenderlo y darle un significado muy contemporáneo, muy occidental, porque usted tiene que pensar que fue escrito para un pueblo que no vivía en este tiempo, no era de esta cultura, sino que era una cultura diferente. Entonces usted tiene que complementar la Biblia entera, el Antiguo y el Nuevo Pacto, tienen que ser conocidos por el cristiano. Entonces el Señor dijo abrogar. La palabra abrogar es un sinónimo de suprimir, de dejar sin efecto, de hacer a un lado, de quitar el poder coercitivo o la vigencia de la ley. Entonces vine aquí, él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. O sea, no he venido a quitarles ese yugo, les vino a decir. No les he venido a quitar la obligación. No he venido a hacer eso. No he venido a abrogar, sino, dice, a cumplir. La ley nos muestra, como dice en Romanos, y vamos a entrar a ese punto, que la ley lo que nos muestra es cuál es el concepto de pecado, que es infracción a la ley. Entonces, la ley por sí misma no podía hacer al hombre libre, sino que era un conjunto de ceremonias y de ordenanzas para que el hombre al cumplirla pudiese mantener la comunión con Dios. Pero la ley en ningún momento tuvo la intención de quitar verdaderamente el pecado del corazón del hombre, sino que solo lo cubría para que él pudiese mantenerse presente durante las ceremonias. Por ejemplo, el sacerdote tenía que presentar un sacrificio para que los pecados del pueblo pudiesen ser cubiertos, pero el corazón del pueblo seguía estando lejos de Dios, y no importa la cantidad, los miles o de millones de sacrificios que se presentaron en toda la vigencia del Antiguo Testamento, porque la mayoría del pueblo no conocía personalmente a su Dios.
Entonces todo eso vino a cambiar con la medida del Señor Jesús, con la venida del Señor Jesucristo. Entonces ya no hablaba de personas antiguo testamentarias y con el poder del Antiguo Testamento, sino que hablaba para una nueva generación de personas que iban a tener un nuevo acceso, un acceso más de confianza a Dios, porque la muerte de animales solo cubría, pero el Señor Jesucristo, que es a quien Juan el Bautista, cuando lo vio venir, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros eran corderos presentados por los hombres, imperfectos e incapaces de quitar el pecado, pero en cambio Jesucristo era el Cordero no de los hombres, sino que el Cordero preparado por Dios, el Cordero perfecto, que con su sacrificio quitaba de en medio el poder del pecado, la mancha, la deuda del hombre respecto de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo hablaba a una generación que ya no iba a necesitar un sacerdote, que ya no iba a necesitar un sacrificio para poder llegar al Señor, sino que iba a tener una entrada libre al Señor. Por eso es que en este tiempo, a aquellos que nos llamamos cristianos, el mundo nos exige una vida diferente. Nos exige más, porque nosotros nos llenamos la boca diciendo que somos salvos, nos llenamos la boca diciendo que Cristo habita en nosotros y que nosotros tenemos entrada, como dice la Escritura, libre al Padre. Entonces, cuando usted dice que usted es una cosa, la gente espera que usted actúe conforme lo que dice que usted es. ¿Verdad? El apóstol Pablo nos enseñaba que la circuncisión sirve si cumplimos la ley. Pero si no se cumple la ley, la circuncisión, dice Pablo, viene a ser incircuncisión. Entonces el cristiano que dice: yo soy cristiano, pero vive como impío, lo que diga, las presunciones que él tenga, diciendo que él es cristiano, de nada sirve. Porque la exigencia del cristiano es mayor, porque ya no depende de nuestras fuerzas, ya no depende de nuestra capacidad, sino que esas nuevas capacidades espirituales que son puestas en nosotros. Yo solo recuerdo, hermanos, mis primeros años de cristiano. Yo ya les he comentado a algunos de ustedes que cuando yo conocí al Señor, pues era como la mayoría, ¿verdad? Tenía ciertas cosas, muchas, y consideraba yo muchas cosas buenas, pero también tenía un par de detalles que pues sí, ya era profesional, era abogado, pero era alcohólico. Y entonces yo siempre pensé que yo era una persona amante del Señor y siempre fui una persona siempre tendiente al aspecto religioso. Iba a misa, nunca faltaba a misa y hacía trataba de cumplir todos los requerimientos, pero era alcohólico. Y entonces por lo menos en la vida católica que yo tuve, que traté de cumplirla, no era un problema muy grave. Entonces iba el domingo, iba a santiguarme el domingo, a santificarme, a pedir perdón y ya de lo que había hecho el viernes. Entonces no les voy a decir lo contrario, pero yo había hecho mis propios intentos por dejar de tomar. Me había esforzado y dejaba de tomar un mes, dejaba de tomar 2 meses, pero al tercer mes tomaba todo lo que se me había quedado atrasado. Entonces había intentado todo, había hecho todo lo posible, pero fue cuando yo conocí al Señor, al año de ser creyente, yo conocí al Señor, es que yo de rodillas le dije al Señor: Señor, yo te prometo, si tú me ayudas, nunca volver a tomar. Entonces la cosa cambió. ¿Por qué? Porque ya no era yo solo quien iba a enfrentar mi vicio del alcohol, sino que fue Dios que cambió muchas cosas adentro, y lo primero que cambió fue mi perspectiva respecto a la bebida, mi perspectiva respecto a la diversión, mi perspectiva respecto al mundo que me rodeaba y a las promesas del Señor. O sea que el Señor Jesucristo no solo me ayudó con su poder, sino que alimentó mi mente con nuevas ideas y nuevos parámetros que venían del cielo para ser una persona diferente, proyectarme no en lo que otras personas dicen o lo que otras personas esperaban de mí, sino que ver la persona que yo puedo ser en Cristo.
Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo estaba diciendo, ajá, no vengan con cuentos. Aquí no he venido a quitar el peso de la ley. Oiga bien, no he venido a abrogarla, sino que he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, porque era necesario un sacrificio y Él venía a ser el sacrificio. Entonces Él venía a cumplir la ley y toda su vida había cumplido la ley. Había sido presentado en tiempo, había sido circuncidado en tiempo y Él cumplía todos los puntos de la ley. Si no los cumplía, se le hubiesen contado como pecado y Él no hubiera sido la ofrenda perfecta. Entonces, vea lo que dice en el versículo 18. Ahí vamos, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oiga esto, mire la manera de decirlo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando dice jota se refiere en palabras hebreas a una letra muy pequeña. Entonces lo que está diciendo es que todos los puntos de la ley iban a tener que cumplirse y iba a ser más duradera la ley, porque la ley es la palabra de Dios, que la misma existencia de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, usted sabe, yo siempre repito esto porque quiero que le quede grabado en su mente y en su corazón, que las expectativas de Dios son cumplidas, ¿sí? Pero para todo aquel que cree, no para todos, sino para todo aquel que cree. La medida de Cristo, la altura de Cristo, la perfección de Cristo es puesta en los creyentes. Y entonces cuando Dios mira al creyente, no mira al hombre pecador, sino que ve a Cristo perfecto. Y entonces alcanzamos la medida. Pero para todo aquel que no crea, oiga esto, para todo aquel que no cree en Cristo, que deje pasar la oportunidad de hacer de Cristo su Señor y deje pasar la oportunidad de que ese sacrificio de Cristo cuente para él, la ley sigue estando tan firme como en el tiempo de Moisés. Y así será por la posteridad mientras este mundo exista. Le puso allí, oiga, ¿cómo dice? Porque de cierto, dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que la ley va a seguir teniendo vigencia y va a tener la misma potencia sobre todos aquellos que no crean en Cristo. Olvídese, no es que, ya vino Jesucristo. Sí, pero Jesucristo tiene que ser tu Señor. Espero que usted haya visto el discipulado del día de ayer y hablamos de cómo nosotros podíamos identificar si Cristo era nuestro Señor. Búsquelo, allí está en YouTube el discipulado. Pero entonces la medida que ha sido puesta sobre nosotros es mayor. Es mayor porque el poder que ha sido puesta por nosotros es mayor. En nosotros es mayor. Es mayor la exigencia porque el sacrificio que fue presentado por aquellos era de esta tierra. En cambio, el sacrificio que fue presentado por nosotros venía del cielo exclusivamente para eso. Entonces el Señor Jesucristo le dice, no, yo no le he venido a quitar poder a la ley, sino que he venido a cumplir a la ley. Entonces, cumplir la ley. Entonces, cuando la ley se cumple, usted y yo somos juzgados. Y cuando usted es juzgado, usted, como nadie se puede salvar, usted va a recibir una condenación. Entonces, usted y yo fuimos juzgados por la ley en Cristo. Y entonces, Cristo pagó el precio y nosotros quedamos libres. Nosotros quedamos libres. Y al quedar libres, en nosotros mora el Espíritu Santo y mora un nuevo hombre capaz de cumplir y de desarrollar las expectativas de Cristo en nosotros. Sigamos, por favor. Quiero continuar. Dice, oiga esto, y otra vez el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera, oiga esto, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado, mire esto, en el reino de los cielos. Allí donde la nueva generación vamos a estar.
Entonces usted y yo venimos nosotros, no estamos puestos para despreciar los preceptos de la ley, sino que nosotros vemos a la ley como un espejo, porque no es que ya no represente la voz de Dios, sino que sigue representando la voz de Dios, pero el efecto sobre nosotros ya fue puesto en Cristo. Y entonces ese efecto ya no nos va a condenar a nosotros, pero sigue siendo un parámetro, un estilo de vida para nosotros. Por eso es que los 10 mandamientos, allá que está en Éxodo 20, los 10 mandamientos siguen teniendo vigencia para nosotros en cuanto al cumplimiento de los mismos. Ahí hay varios detalles, ¿verdad? Varios detalles como el Sabbat, que no vamos a entrar en ese punto acá. Pero siguen teniendo vigencia para nosotros, pero no para condenarnos, sino que es como un espejo, nos ayuda a vestirnos, nos ayuda a vivirlo, nos ayuda a parecernos más a Dios, ¿verdad? Porque Cristo cumplió literalmente cada uno de esos puntos. Entonces usted y yo estamos llamados a hacerlo bien, pero la diferencia es que ya no nos condena, pero sí nos viste delante de Dios, nos ayuda a caminar de una manera mejor, una manera correcta, una manera agradable a Dios. Ahora, vea lo que dice después. Dice, de manera que, estamos en el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Y después, oiga esto, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque representan la palabra de Dios. Y Dios tiene un detalle, amados, Dios no cambia. Entonces lo mismo que Dios deseaba como comportamiento en aquel tiempo, sigue siendo lo mismo que exige de nosotros. Claro, hay aspectos dentro de la Biblia que son culturales, ¿verdad? Pero principalmente los principios bíblicos y la palabra escrita y que son literales en cuanto a comportamiento, en cuanto a tener al Señor como lo primero en nuestra vida, en cuanto a respetar a nuestros padres, en cuanto a honrar a Dios en todo lo que hacemos, está tan vigente como cuando Dios se lo dio a Moisés. Claro, ya no nos condena, y repito, porque ese es el punto importante, ya no nos condena, pero nos muestra el camino que debemos de seguir. Ahora, versículo 20, por favor, dice, pero os digo, oiga esto, por favor, que esto es la parte medular de esta porción, porque os digo que si oiga bien, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, que dice allí, ¿cuál será el castigo? No entrarán en el reino de Dios. Ahora, hay un detalle acá, amados hermanos. Porque si vuestra justicia, es decir, si tu vida, si el cumplimiento de la palabra de Dios, porque esa es la justicia, amados, esa es la justicia, la obediencia a la palabra del Señor. Si tu justicia no es mejor de los religiosos, no vamos a tener la venia de Dios, no vamos a tener la bendición de Dios, porque ahora ya no se trata de que usted es condenado o no es condenado si usted es creyente. Se trata de bendición, se trata de que Dios le acuerpe a usted, se trata de que usted tenga el favor de Dios en su vida, que tenga el respaldo de Dios en su casa y en su vida y en todas las cosas que usted haga. A eso se refiere. Que Dios nos va a bendecir. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si usted anda incumpliendo cada uno de los mandamientos, de los preceptos de la palabra de Dios, usted constantemente entra en contradicción con Dios. Y entonces Dios no va a andar peleando con usted, sino que dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así de sencillo. Entonces, si usted, aun siendo creyente, usted se olvida, usted decide darle más espacio a su carne que a su vida espiritual, lo que va a pasar es que Dios va a permitir que la consecuencia de sus incumplimientos vaya llegando poco a poco a su vida hasta que usted se vea en la necesidad de buscar a Dios de nuevo, y entonces ahí lo va a hacer de corazón.
Yo conozco hermanos que pues están todos golpeados ya, ¿verdad? Cada rato se salen y regresan a la iglesia cuando les ha pasado algo. Regresan a la iglesia cuando están enfermos. Regresan a la iglesia después de un problema. Se han quedado sin trabajo. Se han quedado un choque o qué sé yo. Tantas cosas que les pasan y regresan a la iglesia y ya cuando se sienten fortalecidos van de regreso. ¿Por qué? Porque no tienen esta perspectiva. No tienen en su corazoncito el deseo de agradar a Dios. Allí yo les digo, yo le voy a ocupar un refrán de mi tierra, ¿verdad? Me aparto y me agacho en cuanto a venir y juzgar la vida de cada uno y decir, no, este hermanito no es salvo, este hermanito sí es salvo, porque yo no puedo ver su corazón, mas usted sí lo sabe. Usted sí lo sabe. Usted sí sabe si hay dentro de su corazón un fuego por hacer la voluntad de Dios, un fuego por adorar a Dios. Entonces Dios dice que si tu justicia no es mayor que esta, no vas a entrar. Entonces cabe la perspectiva acá, cabe la posibilidad, mejor dicho, de que usted esté creyendo que usted es salvo cuando en verdad no lo es. Porque cuando usted es salvo, usted nace de nuevo, como dice Juan capítulo 3, que le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, si usted no siente en su corazón obedecer la palabra de Dios, tener en su vida la palabra de Dios como parámetro, usted debería de revisarse. Ahora, quisiera que fuera conmigo, por favor, al capítulo 3 de Romanos. Romanos capítulo 3, porque aquí quiero que veamos algo bien importante. De ahí vamos a ver el versículo 19. Porque leímos allá que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos. Y yo le puedo decir, si su justicia no es mayor que la de un montón de religiosos que andan señalando y metiéndose en la vida de los demás y juzgando y diciendo que las cosas están malas porque a ellos no les parece, ¿verdad? Usted va a estar perdido porque de repente ellos que ahora son los religiosos de este tiempo, un día fueron los nuevos, los que traían una actitud nueva y ahora con el tiempo se han hecho los religiosos. Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros que no nos pase a nosotros. Mire lo que dice por favor Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los que no han sido rescatados por Cristo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga esto, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, y es tajante, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley lo que nos muestra es qué es pecado y qué no. Entonces recuerde que dijo el Señor Jesucristo, si tu justicia no es mayor que la de los escribas o fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Quiero que vaya conmigo, por favor, aquí, en este mismo texto, pero el versículo 21. Mire, por favor, lo que dice acá. Estamos Romanos 3, versículo 21. Oiga esto, por favor. Porque pero ahora que dice ahí, sigue manifestándose hoy y sigue tan vigente como aquel día. Pero ahora, oiga esto, aparte de la ley, se ha manifestado, óigame bien, la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vamos, oiga esto por favor. Repito lo que el Señor Jesucristo dijo. Si tu justicia no es mayor que la de estos, que la del cumplimiento de la ley, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios da la oferta de una nueva justicia. Aparte de la ley, aparte de los profetas, dice, aparte de la ley se ha manifestado lo que es ahora la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es algo que se ha venido testificando en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, dice el final del versículo 22, porque no hay diferencia. ¿Por qué ya no hay diferencia? Porque no importa si es escriba o fariseo, es israelita o no es israelita, es judío o es gentil, ya no importa. ¿Por qué? Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué fue lo que pasó?
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Óigame bien, amados hermanos. Lo que el Señor, y no quiero seguir ahondando o caminando en Romanos, porque este tema prácticamente lo vamos a ver el martes, ahí vamos a profundizar y ahí puedo contestar cualquiera de sus preguntas. Pero lo que aquí está diciendo ahora es que existe la justicia de los fariseos, que es tratar de cumplir la ley. Pero ya vimos acá que Pablo dice que lo que hace la ley es decir cuál es la voluntad de Dios, y el incumplimiento a la voluntad de Dios es el pecado. No es una posibilidad de salvación, porque para eso tendría que ser perfecto. Porque lo que Dios desea de usted y de mí es que seamos perfectos. Óigame bien, que seamos como perfectos, así, perfectos, que no tengamos ni una sola equivocación, que no tengamos ni un solo límite para cumplir la ley, sino que no haya ningún detalle que nos juzgue. Pero como no lo podemos hacer, para que usted y yo no nos perdamos, Dios mandó al perfecto, para que esa ley, la consecuencia de nuestro incumplimiento a la ley, recayera sobre aquel que podía pagar el precio, que tenía una vida perfecta, para que usted y yo fuésemos liberados de esa condenación. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario, y a partir de ese momento, hermanos amados, a partir de ese momento, la justicia de Dios, toda la justicia de Dios, que es mayor que la justicia de los hombres, al tratar de cumplir la palabra de Dios, es mayor la justicia de Dios, está liberando, está salvando, está justificando a todos los que hemos tenido fe en Jesucristo. Y a partir de ese momento y a partir de allí, todos, óigame bien, todos los que nosotros hemos creído en Cristo somos salvos. Nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, pero a partir de ese momento también es proyectado sobre nosotros una figura la cual nosotros tenemos que seguir, que todavía es más grande que lo que toda la ley dice. ¿Cuál es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que mi proyecto ya no es la ley. Mi proyecto es Cristo. Y entonces mi camino es Cristo. Mi ejemplo es Cristo. Su ejemplo no es el pastor. Si de alguna manera puedo ser el ejemplo de algo, gloria a Dios. Pero siempre un hombre se va a quedar corto. No importa el hombre que sea. Pero si usted pone los ojos en Cristo, pone la fe en Cristo y se toma de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a pasar los límites de todo lo que usted podía alcanzar en cuanto a cosas buenas, en cuanto a desarrollo personal, en cuanto a la vida suya, la vida de sus hijos, en cuanto a lo que Dios tiene en esta tierra para usted y en el cielo para usted y para mí. Entonces la proyección para nosotros es mucho mayor. El hombre que en Cristo se ha potenciado increíblemente, de tal manera que el cristiano debería dejar de estar temblando por esta pandemia y solo estar listo para cuando Dios le abra la puerta, que sepa usted que ahí viene su bendición. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y no estar esperando. ¿Y cuándo la iglesia? ¿Y cuándo la iglesia? Como que fuese realmente su refugio, ese edificio. Su refugio es Dios. Y en ese nos mantenemos a través de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros estamos escondidos en Cristo y en Cristo en Dios. O sea que estamos en Dios envueltos en Jesucristo. Entonces con Cristo nosotros estamos completos. Y la palabra literal para completos es perfectos. Por eso es que su vida y la mía, siendo creyentes, tiene que cambiar. Por eso es que cuando usted me dice que pastor, yo tengo limitaciones, yo no puedo dejar las malas palabras, yo no puedo hacer esto, pastor, yo he hecho el esfuerzo. Está bien, usted ha hecho el esfuerzo y tiene razón, ha hecho su esfuerzo, pero ahora deje que el Espíritu Santo le esfuerce a usted para que sus metas sean sobrepasadas, para que sus hijos sean mejores de lo que nosotros fuimos respecto de nuestros padres. ¿Por qué? Porque contamos con la sabiduría, contamos con la protección, contamos con la bendición que Dios puede hacer en nosotros. Y por eso es que nosotros nos debemos catapultar con esto. Y por eso es que los límites de la ley en cuanto a conducta deberían de ser superados por el pueblo de Dios, por el pueblo cristiano que cree en el Señor.
Así es que, amados hermanos, el proyecto de Cristo, la medida de Cristo, los parámetros de Cristo para nosotros son mayores, son mucho, mucho mayores, porque Él está con nosotros. Y no solo en cuanto al cumplimiento de la ley, sino que en cuanto al alcance de todos los proyectos. Si usted tiene un sueño en su corazón, quiero decirle que es Dios quien pone eso en su corazoncito. Y entonces cuando usted esté seguro de lo que quiere, vaya a Dios y presénteselo a Dios. Y óigame bien, con el favor de Dios, esos sueños que usted tiene se van a hacer realidad. Si son sueños de Dios en usted, Dios le va a dar todo lo necesario para que lo haga. El único detalle es, amados hermanos, así como Cristo tuvo que bajar del cielo y hacerse hombre y mantenerse 33 años y medio más o menos sin pecado para poder morir en la cruz, así usted tiene que levantarse, así usted tiene que caminar hacia el cumplimiento de los proyectos de Dios en su vida. ¿Quiere que le diga los proyectos de Dios? Los sueños que usted tiene. Amados hermanos, a su cama no va a llegar. Ahí el lugar, en su zona de tranquilidad, allí no va a pasar nada, ¿verdad? Sí, nos vamos para el cielo y lo que usted quiera, pero lo que usted va a hacer en esta tierra va a estar limitado a ese círculo en el cual usted se mueve. Y entonces no va a poder desarrollarse y no va a poder ver la plenitud que Dios quiere desarrollar en usted. Amados hermanos, una cosa es que usted me diga, pastor, pero es que yo tengo una buena casa, pastor, que yo tengo esto, pastor, y me hable de cosas. Las cosas plenan los sentidos, pero Dios quiere llenar su corazón. A Dios no le interesa que usted se sienta bien con ese televisor de 75 pulgadas que quizás usted tiene enfrente en su casa. Y usted se sienta contento al ver su carro nuevo o al ver sus cosas o el trabajo que tiene. No, esas son herramientas, son utensilios que le han permitido tener en esta tierra. Dios lo que quiere es llenar y hacer pleno lo que hay dentro de usted. Por eso es que Dios quiere que usted disfrute el ser creyente. Que usted se deleite en las cosas de Dios. Porque cuando usted se deleite en las cosas de Dios, todos los sueños que hayan allá dentro de su corazón, Dios va a abrir la puerta para que usted pueda caminar a ellos, y de esa manera Dios va a irle dando a usted, va a irle dando la provisión para que los vaya haciendo realidad. Pero ahí sentadito, mi amado hermano, nada va a pasar. Con miedo, nada va a pasar. Ahí bostezando, nada va a pasar. Y nos vamos a acostumbrar a aplaudir los testimonios de otras personas, a pensar, no, mi hija, mire, los hijos del hermano tal fueron a la universidad. Ay, hijos, eso no es para ustedes. Pues, ¿cómo no? Claro que sí, pero tiene que ponerlo delante del Señor. Y Dios, en la medida que usted vaya caminando con sus hijos, les va a ir abriendo las puertas en su momento. Mire, si hay algo de lo cual yo me he convencido, mi hermano amado, es que si hay un proyecto en su corazón, no hay presupuesto. Si usted camina hacia ese proyecto, el presupuesto comienza a llegar, los bienes comienzan a llegar, la provisión comienza a llegar para ir haciendo ese proyecto. Si usted camina hacia eso, la provisión va a comenzar a llegar. De otra manera, nada va a pasar. Y por eso es que la medida de Cristo es mayor. Es mayor. La medida que Dios tiene para usted es mayor. Y si usted dice, ay, es muy difícil. Si usted tiene ese pensamiento, amados hermanos, nunca va a tener dentro de usted la motivación de alcanzarlo. Pero si usted piensa en Cristo, que si Cristo le está diciendo que usted puede hacerlo, es porque Él lo va a acuerpar a usted. No se decepcione, ni vea cosas demasiado grandes, porque con Cristo somos más que vencedores. Y entonces, amados, pero vea que la perspectiva comienza, porque yo no estoy predicando solamente para que usted piense en hacer dinero o alcanzar sueños materiales, sino que vea, por favor, que lo que Dios comienza haciendo es llenar su corazón, motivar su corazón, que usted se sienta completo en Él.
y que usted sienta que usted está hecho para más, tanto como cristiano y en su vida secular y en todas las cosas que usted haga. El Señor dice, ¿usted cree que por gusto dice que te pondré por cabeza y no por cola? Pero tiene que caminar hacia la cabeza. Si no, se queda en cola, y si usted no quiere caminar de ahí, pues ahí se va a quedar. Hay mucha gente que está contenta, así como están, así están contentos. Si no quieren más, pues aleluya, gloria a Dios. Allá nos vemos en el cielo, pero cuando usted llegue al cielo, recuerdo que hace quizás unos 15 años, escuché esta ilustración de un pastor y me quedó en mi mente dando vuelta. Él decía, un día cuando nosotros partamos al Señor y estemos en el cielo y nos van a mostrar las mansiones que tienen para nosotros, y también nos van a mostrar las cosas que Dios tenía para nosotros en esta tierra que nunca alcanzamos, porque nunca creímos. Pero cuando yo hablo de creer, no solo se refiere, sí, yo creo, sino que cuando yo creo, yo camino hacia eso. Y entonces ahí vamos a encontrar, decía este pastor, piernas nuevas, vamos a encontrar casas nuevas, vehículos nuevos, títulos nuevos, desarrollando la vida allá. Allá vamos a ver lo que no alcanzamos aquí, porque pensamos en la vida eterna solo en el cielo, cuando nosotros no seremos salvos, nosotros somos salvos ya. El poder de Dios mora en nuestro corazón, pero usted tiene que caminar hacia Él. Mi amado hermano, los parámetros para usted como creyente son mayores. Y si usted dice, es que yo soy cristiano, van a esperar más de usted. Van a esperar que usted llegue temprano. Van a esperar que su trabajo sea mejor. Van a esperar que sus palabras sean más finas. Van a esperar que usted no ofenda. Van a esperar que usted pueda decir, no, que pase él, yo aquí me puedo esperar. Van a esperar mejor conducta de usted. Van a esperar un mejor desarrollo de usted. Si un cristiano que está en una posición alta le conoce a usted cuando recién va entrando a una empresa y usted se identifica como un cristiano activo, pues ese jefe cristiano espera de usted que usted dé el ancho para ir creciendo y verlo a usted caminar y desarrollarse, porque usted se vuelve supuestamente en el entendimiento de Cristo y en los parámetros de Cristo una persona de confianza y una persona que va a ir desarrollándose, no porque sea ambicioso, sino que porque el poder está en usted y su misma manera de caminar le van a hacer a usted estar a la par de los hombres de gran condición, de buena condición, de alta condición. No sé si me doy a entender. Yo no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, no estoy haciendo eso. Le comencé hablando desde cuando Cristo pagó nuestros pecados, de que Cristo es nuestra justicia, que antes todos estábamos perdidos porque no hay diferencia, porque todos hemos pecado, y que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Y le explico a usted por qué Cristo dijo eso. Porque el cumplimiento, la potencia y la esperanza que hay en Cristo se potencia en nosotros, y eso potencia nuestra vida y lo que nosotros podemos alcanzar a hacer. Mi querido hermano, Dios tiene planes increíbles para usted y no debe estar usted desesperado por esto. Mire, muchas personas van a partir de esta tierra por esta pandemia, y eso es algo lamentable. Una sola muerte es lamentable, ¿verdad? Pero usted, mientras usted tiene su vida, usted tiene esperanza y usted sigue pensando en lo que Dios va a hacer y usted sigue hablando de Dios. Y fíjense que uno de los testimonios que mejor efecto tienen es nuestra propia vida. Óigame bien, por favor, es nuestra propia vida. Si usted no solo testifica con sus palabras, sino que las personas pueden ver en su vida el testimonio de Cristo, en cuanto a portarse bien, en cuanto a hacer las cosas bien y en cuanto a ir a la conquista de nuestros proyectos, la gente va a creer en usted. Porque van a creer, al creer en usted, van a ver a Cristo en usted. Y entonces van a entregar su corazón a Cristo. Por eso es que para usted y para mí, mi querido hermano, los proyectos, los parámetros, la medida es mayor. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros
Y si Dios está con nosotros, amado hermano, no hay algo que sea tan grande, porque más grande es que es Cristo que está con nosotros, que aquel que quiere impedirnos, que está fuera de nosotros. Por eso es que yo no tengo, sí, bien es cierto, les extraño como ustedes no tienen una idea. Cómo quisiera yo estar en la iglesia y mire tantos proyectos que hay en mi mente, cosas dentro de la iglesia y cosas fuera, actividades fuera de la iglesia. Pero, ¿qué tengo que hacer? Pues las escribo y las guardo, para que cuando Cristo vuelva a abrirnos la iglesia, pues nos ponemos a trabajar con todos los que quieran seguir trabajando. Porque yo sé que esta pandemia va a hacer que algunos ahuequen, ¿verdad? Algunos se cambien de iglesia, se decaigan. Algunos probablemente no se los va a llevar la pandemia, sino que el desánimo se los va a llevar. Y usted sabe que cuando un creyente se desanima, qué difícil es volverlo a motivar. Necesita Dios venirle y sacudirlo para que otra vez se vuelva a activar. Espero en el Señor que usted tenga los ojos puestos en Cristo, para que no decaiga, para que progrese, para que usted pueda desarrollarse y tenga una vida con fe y sus hijos puedan ver en usted un creyente constante. Qué tristeza me da cuando alguien me dice, pastor, yo he sido esto, yo he sido lo otro, pero en el desarrollo de su vida estoy viendo que lo que dice que fue, pues ahí quedó en la historia. Porque su realidad es bien diferente a lo que dice que fue. No puede usted seguir viviendo del pasado. Tiene que seguir haciendo historia en su presente y hacia su futuro. Mi hermano, Cristo está en nosotros. Y la Biblia dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso es que el parámetro, por eso es que la medida para usted y para mí es siempre mayor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa tarde, noche, Señor. Gracias por la vida que nos das, Señor, y gracias porque nos aclaras ahora, porque esos parámetros son mayores en nuestra vida. Perdónanos, Padre, porque a veces la falta de fe, Señor, y que nos lleva al temor, nos hacen enconcharnos, nos hacen mantener no solo físicamente, sino que nuestras ideas y nuestros proyectos, nuestros sueños, los hemos tenido guardados, Señor, bajo 1, 2, 3, 4 llaves, Padre. Pero hoy los volvemos a abrir, Señor. Hoy volvemos a abrirlos y lo volvemos a poner delante de ti, Padre. Porque sabemos que en algún momento tú vas a dar el banderillazo de salida, no digamos para esta pandemia, sino para desarrollar nuestros sueños, Señor. Porque tú no estás escaso. Tú no tienes nada que te tape tu